Ahora con más información, vamos a hablar del peso mexicano que se ha apreciado pues fuerte con respecto al dólar estadounidense. Ha logrado su mejor racha en los últimos 7 años prácticamente. Lo que va de este año se ha apreciado casi 10%, poco más de 10% la moneda mexicana frente al dólar. Y vamos a platicar de este tema con Gerardo Esquivel, analista económico, ex subgobernador de Banco de México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Bien, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estos minutos para el Heraldo Televisión. ¿Cómo ves este asunto del peso que ya ayer rompió este piso de los 17.5 unidades por dólar? ¿Va a seguir bajando o no? ¿Cómo ves tú todo lo que hay alrededor de lo que sucede en Estados Unidos con el dólar y en México con el peso, Gerardo? Sí, mira, yo creo que hay que entender las causas detrás de lo que estamos observando y digamos que hay la convergencia de dos factores. Uno que tiene que ver con que el dólar en general en el mundo se está debilitando, ¿no? Ante la percepción que está cundiendo, digamos, en los mercados financieros internacionales de que ya se terminó el ciclo de alzas en Estados Unidos y que en ese sentido, mientras que en otros países, en otras regiones, en particular en Europa, seguirá aumentando quizá un poco más, eso ha dado lugar a una sensación de que los rendimientos en el mercado norteamericano no serán tan atractivos y entonces eso debilita al dólar y fortalece a las otras monedas en general. Ese es un componente, digamos, generalizado, internacional, que está asociado a la debilidad del dólar sobre todo. Pero también hay un fenómeno doméstico, digamos, asociado al peso, asociado a la economía mexicana, que explica por qué razón el peso mexicano se ha fortalecido más que otras monedas con respecto al dólar, más allá de lo que ya mencioné, que es este fenómeno específico del dólar. Y eso tiene que ver con que la economía mexicana pues tiene fundamentos sólidos, que es atractivo en distintas dimensiones. Está recibiendo muchos dólares la economía mexicana, tanto por las remesas, como ya se sabe, han venido subiendo de manera constante en los últimos años. Por otro lado, el fenómeno del nearshoring, que tanto se habla, que es la relocalización de empresas, pues ha traído algunas inversiones extranjeras que digamos, más allá de las que se tenían contempladas en general, y entonces también hay una oferta de dólares por ese lado. Y finalmente, y quizá el componente más importante, es que está llegando mucha inversión, digamos, de cartera, asociada al hecho de que nosotros tenemos unas tasas de interés pues extraordinariamente atractivas para los mercados internacionales, ¿no? Para los inversionistas internacionales. Venir a un país como México, con el que está ofreciendo en estos momentos un rendimiento, pues como se sabe, garantizado, digamos, de 11.25, que es la tasa de referencia, sí, o más en algunos contextos, pues entonces se vuelve un mercado muy atractivo para las divisas y eso explica, digamos, el flujo abundante de recursos que tenemos y que el hecho de tener mercado cambiario pues haya esta digamos, oferta de dólares que hace que baje el tipo de cambio. Entonces está asociado a todo eso. Yo creo que estamos en el punto más alto del peso, más bajo del dólar, porque posiblemente esto pues ya dejará de ocurrir, dado que se anticipa que la decisión de política monetaria de esta semana, que será anunciada este jueves, pues posiblemente el Banco de México anuncie, el banco sí, el fin del ciclo de alzas y que ya posiblemente no aumentará la tasa. Eso no es mi pronóstico, sino es el pronóstico de los analistas en general. Sí. Y eso pues va a dar una señal de que estos flujos que estaban llegando un poco por este diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, pues verá que ya no va a aumentar, verá que ya se va a mantener estable. De hecho, se va a regresar, digamos, el diferencial en los 600 puntos base que ha traído durante los últimos meses ya esta tasa, y pues entonces quizá terminen los factores que están presionando al tipo de cambio hacia la baja, ¿no? Entonces, pero tampoco se prevé que esto se regrese de manera súbita, ni mucho menos, porque los factores que están detrás, como ya dije, pues son unos de ellos estructurales, unos de ellos coyunturales, pero en general no anticipo que ocurra una reversión de este fenómeno de manera pronta ni abrupta, ¿no? Sí, hoy
en términos así muy puntuales, México les paga mejores rendimientos a los inversionistas, sobre todo a estos de cartera que nos decías, la inversión financiera o golondrina, que también se le conoce, que sin embargo se puede ir en cualquier momento, ¿no? Cuando encuentre mejores condiciones en otros países y entonces ahí eso comienza a mover el tipo de cambio. Quiero preguntarte, a propósito de esto, Gerardo, hoy el tipo de cambio es realmente un indicador de fortaleza de la economía mexicana estructuralmente, de sus finanzas públicas, de la macroeconomía, o más bien ya obedece a muchos otros factores que no necesariamente tienen que ver con la estabilidad y con la fortaleza de la economía nacional. Yo creo que es una combinación de ambos, es decir, no podríamos tener un peso como el que tenemos si no hubiera confianza en que la economía mexicana esté sólida, si hubiera alguna percepción negativa de que hubiera algún desequilibrio macroeconómico importante, pues por muy altas que tengamos las tasas no llegarían los capitales. Digamos, podemos ver pues economías como, no sé, Argentina, que recién subió su tasa de interés de manera importante, pues eso no ocurre, digamos, no van los dólares a esos lugares a pesar de los rendimientos, porque hay dudas, hay incertidumbre. Dentro de todo, insisto, creo que el hecho de que esté llegando estos flujos, pues no solo responden al diferencial de tasas, sino a que confían en que la economía mexicana está sólida, que no va a haber un movimiento abrupto. Y en ese sentido, pues sí es un reflejo también de la solidez, ¿no? La economía mexicana, como se sabe, es una economía que durante la pandemia mantuvo la disciplina fiscal, a diferencia de lo que ocurrió en otros países latinoamericanos y avanzados. Sí. Y eso, al salir de la pandemia, tuvo sus efectos posiblemente no tan positivos en la recuperación económica, pero al salir de la pandemia, los inversionistas se encuentran con que México es una economía con bajos niveles de endeudamiento, que mostró esta disciplina fiscal, que ha respetado la autonomía del Banco Central, y todo eso les da confianza en la economía mexicana, y en ese sentido, más el fenómeno de la relocalización de empresas que está ocurriendo actualmente, pues les da confianza y certidumbre en que la economía pues seguirá por buen camino, y en ese sentido vienen a México, más allá de que en efecto el atractivo que venía a México en buena medida, pues son los altos rendimientos que están obteniendo con estas tasas que tenemos actualmente en el país. Ahora, normalmente en México, después de todas las crisis que hemos tenido, pues cuando hablamos de un peso fuerte, pues normalmente lo vemos como algo positivo, ¿no? Decimos qué bueno que la moneda mexicana está siendo muy defensiva con respecto al dólar, en particular al dólar estadounidense. Sin embargo, hay claroscuros siempre en la apreciación o depreciación del peso, ¿no? El hecho de que hoy esté fuerte, pues le beneficia a los importadores, pero no le beneficia o le perjudica más bien a quienes exportan. El tema de las remesas, que efectivamente están llegando muchas remesas a México, pues al convertirla de dólares a pesos, pues también hay menos dinero, ¿no? Lo mismo con el sector turismo, etcétera. Es decir, hay muchos claroscuros hoy con respecto a la fortaleza del peso. ¿Hasta cuándo conviene, digamos, esta fortaleza del tipo de cambio? Así es, que bueno que lo señalas, porque es un fenómeno que algunas veces no se entiende, porque si uno no forma parte de ese sector turístico o exportador o que recibe remesas, pues la gente está muy contenta con la apreciación, ¿no?, del peso. Pero claro que todos los que trabajan en el sector turismo, donde ven mermados sus ingresos, digamos los trabajadores que reciben propinas en dólares, los trabajadores que dependen de las del flujo de turismo, que cuando se aprecia el tipo de cambio se encarece venir a México, y a lo mejor no vienen tanto como habrían venido si no se hubiera apreciado el peso. Los exportadores, que al cambiar sus ventas a pesos reciben menos ahora que antes. Todo ese sector pues no les conviene tanto la apreciación como sí nos puede parecer al resto de los mexicanos, que, como dices, acostumbrados a una situación de crisis, de evaluaciones, etcétera, pues lo vemos como una buena señal. En general es una buena señal, tampoco quiero decir que no sea así, pero también llega un momento en que esta apreciación empieza a tener sus costos sobre ciertos sectores importantes de la población, y bueno, pues es un fenómeno, pues como en otros en la economía, donde hay ganadores y perdedores. Como decía antes, yo creo que este fenómeno ya está alcanzando sus límites, y en ese sentido pues ya no se seguirán deteriorando posiblemente los ingresos de estos sectores, pero digamos que
que a los ojos de la mayoría de la población, sin duda esta es una buena señal, porque la mayoría de la gente dice, bueno, pues yo compro artículos importados y si baja el tipo de cambio, pues me salen más baratos. O muchos otros de clase media, media alta, que tienen la oportunidad de salir a Estados Unidos, a Europa, pues están muy contentos porque les sale más barato esos viajes. Pero en efecto, siempre hay este sector que puede verse afectado, ¿no? Como resultado de esta apreciación, y así son estas decisiones, y es un balance en el que pues depende de dónde esté uno, es los ojos con los que se mira, ¿no? Sí. Esta situación. Por último, te pregunto, Gerardo Esquivel, sobre el tema de la inflación, que pues ha ido ya en una tendencia descendente hasta el 6.25%. En Estados Unidos está poco más abajo, poquitito abajo del 5%. ¿Cómo se ve hacia adelante todo este tema de la inflación junto con lo de la tasa de interés? Ya nos decías, y es probable que se ponga en pausa este aumento de tasas, pero pues es una tasa muy alta de 11.25% la que tenemos en México. ¿Cuál es un poco el pronóstico, tu visión que tienes hacia el cierre del año en términos de la inflación y de las tasas de interés? Sí, mira, la inflación yo creo que va a seguir su rumbo descendente, digamos, creo que está bajando a un ritmo, pues es incluso un poco mejor del que el propio Banco de México había esperado en sus últimos pronósticos. Yo creo que de hecho ahora que den a conocer su decisión este jueves, posiblemente ajustarán a la baja su pronóstico de inflación, al menos para este trimestre, y quizá un poco más también hacia adelante, pero lo cierto es que al final del año se anticipa una inflación, pues alrededor de 5% o incluso por debajo de esta, quizá alrededor de 4.7, 4.8%. Y eso será una buena noticia considerando de dónde venimos, pero aún es insuficiente para lograr y acercarse al objetivo del Banco de México, que como se sabe es 3%, lo cual se anticipa que ocurrirá hacia finales del próximo año. Entonces, eso explica por qué razón las tasas de interés que hoy están altas seguirán estando altas por un tiempo. Es posible que empiecen a bajar hacia finales del año, hacia el último trimestre del año. Pienso que ahí habrá margen para empezar a hacerlo, es lo que también anticipa parte del mercado, pero sin duda seguirán altas a fin de año y seguirán altas todavía una parte importante del próximo año, porque pues se necesita el Banco de México garantizar que esta convergencia de la inflación realmente ocurra, y hasta que no se vea que eso está ya en rumbo al 3%, pues no dejarán, digamos, o no tendrán una política monetaria mucho menos apretada de lo que es ahora. Así es que las tasas creo que están, como se sabe, en 11.25, posiblemente bajará un poco hacia finales del año, pero seguiremos teniendo tasas, digamos, relativamente altas para el promedio histórico que hemos tenido en los últimos años. Debemos seguir pensando que las tasas seguirán pues altas todavía este año y lo que posiblemente el siguiente. Y con su efecto económico, ¿no? Porque pues normalmente cuando hay tasas altas no se puede tener como que un crecimiento económico muy bueno. Así es, aunque por otro lado pues hay otros factores que están empujando a la economía, como decía antes, sí. Y eso es lo que explica por qué razón el año pasado y lo que va de este año, el crecimiento ha sido incluso ligeramente mayor al esperado, ¿no? Así es que, entonces sí hay esos fenómenos que se están compensando, pero pues claro, el Banco de México tiene su responsabilidad, tiene su mandato, sí. Y ellos harán lo que consideren que tengan que hacer, incluso si tiene parte de este efecto, digamos, desacelerador, pero que creo que en estos momentos no se siente tanto todavía porque se está compensando por estos otros factores. Pero creo que al final del día, en efecto, no es tampoco deseable que estas tasas tan altas se mantengan durante tanto tiempo, porque pues eso termina inhibiendo decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos, y que no es deseable para poder garantizar que la economía siga manteniendo un ritmo pues, de crecimiento razonable. Sin duda. Te agradezco mucho, Gerardo Esquivel, analista económico, ex subgobernador del Banco de México, economista de la UNAM, del Colegio de México, de Harvard. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Al contrario, gracias a ti, Mario. Un saludo nuevamente a todo el pueblo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.